Sucre. Nuevamente con ustedes en directo por Telesol, la imagen de Sucre, conversando con el doctor Carmelo Haddad, doctor en Sociología Política, profesor de la Universidad de Oriente y, bueno, un especialista a quien hemos invitado para que nos ayude a entender el clima político que estamos viviendo los venezolanos desde el punto de vista de la sociología política. Bienvenido, doctor Carmelo Haddad. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, César. Buenas tardes a todos. Oye, me gustaría que esta tarde fuera provechosa para nosotros. Yo creo que sí va a serlo, doctor, ¿sabes? Y quiero permitirme una introducción para el anhelo que tenemos acá de entender lo que está pasando en el país. Sociología y política, sociedad y Estado, sociedad y poder y gobierno. Esa relación entre sociedad y gobierno que viene marcada desde la Revolución Francesa por una serie de paradigmas, de ideologías que a través del tiempo, bueno, han llegado hasta lo que hoy es la Revolución Bolivariana de Venezuela, tocada por ideas de marxismo, leninismo, que corresponden al siglo XIX y que hoy, en una sociedad que está en puertas de una cuarta revolución industrial teñida por la tecnología de avanzada, todavía estamos pensando en esquemas ideológicos para poder tratar a esa sociedad de la cual estamos hablando. Ese eje transversal que le acabo de trazar, nos gustaría de alguna manera que usted, como especialista en la materia, nos ayude a explicar y a entender. Bueno, además de lo complejo del tema, de lo variado de los puntos que uno puede tocar, a mí sí me gustaría enfatizar sobre el aspecto educativo, pero ya vamos a eso. César, algunos mal llaman a este gobierno y a los 17 o 18 años que tenemos viviendo bajo este régimen, una revolución socialista. Yo diría que es una revolución del desastre. Primero que de socialista habrá que afinar muy bien el lápiz y las ideas para que tenga ese calificativo de socialista. Caramba, a mí me gustaría que Venezuela viviera un socialismo como el de Suecia, como el de Finlandia, como el de Noruega, como el que vivió España con Felipe González, como el que vivió Francia con François Mitterrand. Pero un socialismo donde hemos retrocedido 50 años en temas esenciales como es la salud, como es la educación, yo creo que es muy grande el de llamar revolución socialista. Ha habido indiscutiblemente una toma del poder por un grupo con ideas, algunos de ellos en sus comienzos, de participación democrática, de transformar, de hacer una democracia participativa, etcétera. Pero todo se convirtió o todo terminó en sal y agua. Lo que tenemos, sobre todo a partir de octubre del año pasado, cuando arrebataron el derecho ciudadano de participar en un referendo revocatorio, tenemos un gobierno autoritario y despótico. Pero ese gobierno, perdóneme, doctor, ese gobierno autoritario y despótico está actuando bajo unos esquemas constitucionales y legales que ellos pues esgrimen estar dentro de ese marco constitucional y legal. ¿Por qué entonces se le habla de que es un gobierno de facto o porque es un gobierno autoritario? Es lo que queremos tratar de entender. Oye, desafortunadamente la historia nos enseña que hay muchos regímenes a nivel mundial. Pinochet actuaba bajo constitucionalmente según las leyes. Y hay un ejemplo dramático históricamente, oye, que
inevitablemente o desafortunadamente lo tengo que mencionar, Hitler gobernó al pueblo más culto del mundo para su época, al pueblo de grandes filósofos, al pueblo de la clase obrera mejor preparada, pero a la vez todos sabemos la barbarie que representó el gobierno de Hitler, y lo hizo todo apegado a la ley. Entonces, a veces yo no creo que uno pueda violar la Constitución y decir que está bajo el amparo de la Constitución. Ese campo del derecho no, indiscutiblemente que no es el mío, pero dicta mucho de ser un gobierno realmente respetuoso de la Constitución que él mismo formó en el primer año de gobierno del expresidente Chávez. Yo creo que la Constitución ha sido muy maltratada en casi todo el tiempo que lleva este régimen. Ahora bien, desde Rousseau, pasando por Maquiavelo, las teorías sobre el Estado y la sociedad, pues están más que escritas. Han evolucionado esas teorías. No, indiscutiblemente. La comprensión histórica, científica, evoluciona con el tiempo. Algunos hablan de que vivimos en una neodictadura. ¿Por qué? Porque nace protegida por preceptos democráticos. Este grupo del MR200 y Quinta República llega al poder democráticamente y fueron respetados los resultados. Entonces, pero no solamente hay que llegar al gobierno con los votos, hay que tener legitimidad y hay que cumplir con el pueblo. Hay que cumplir en las cosas fundamentales como son trabajo, salud, protección ciudadana, seguridad ciudadana, y respetuoso sobre todo de las leyes, respetuoso de la esencia de la democracia, que es la independencia de los poderes. Oye, ahora, aquí difícilmente podemos decir que tenemos un gobierno que respeta a los otros poderes. Lo dice verbalmente, pero todos sabemos quién es realmente controla el resto de los poderes, quién controla el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos calificar nosotros a este gobierno y cómo podemos llamar nosotros a este socialismo del siglo XXI o socialismo bolivariano dentro de lo que sería esa evolución de las teorías políticas? Sinceramente, tú le puedes poner el nombre de lo que tú quieras. Con poner el nombre de las cosas no significa que la estás haciendo. ¿Okay? Yo sí creo que a lo mejor hubo una intención trasnochada, copiada de los años 60, de los libros de Martha Harnecker sobre el socialismo, sobre el marxismo, ¿entiendes? Y cómo hacer la revolución. Y lo peor que hicieron fue copiar a un Estado, oye, fracasado totalmente. Porque si yo tuviese que coger a un gobierno que ha durado casi 60 años, pero que ha llevado a su pueblo a la miseria y a la esclavitud moderna, eso es Cuba. Entonces, ¿cómo puedo pretender yo, cómo puedo idealizar de que Cuba sea el modelo a seguir para mi país? Repito, yo quiero que mi país sea como Suecia, como Finlandia, como Noruega, como Francia en sus mejores tiempos, como la España de Felipe González, que dieron prosperidad, inteligencia, cultura a su pueblo. Bueno, eso nos gustaría que con su conocimiento nos explicara mejor, pero lo vamos a hacer en el próximo segmento, en qué se diferencia la propuesta socialista del actual gobierno del socialismo noruego, por ejemplo, o del socialismo francés con Mitterrand. Pero lo vamos a ver en el próximo segmento. Ya regresamos en muy... Nuevamente con ustedes en directo por Telesol, la imagen de Sucre, con el doctor Carmelo Haddad, profesor de la Universidad de Oriente,
doctorado en sociología política en Francia, en París. No, por favor, no. ¿No fue en Francia que estudiaste? No, con mucho orgullo en Inglaterra. Fue en Inglaterra, perdón, pero yo sabía que estaba por ahí cerca. Sí, sí. Alguien me había dicho Son que era vecinos. en Francia, son vecinos. Bueno, igual de interesante porque la sociología política son dos ciencias. Ese posgrado, ese doctorado en sociología política, pues estudia dos carreras, es multidisciplinaria. Y precisamente es importante conocer la sociedad, el nivel de cultura, el nivel educativo de la sociedad, para entender al gobierno que tiene. ¿O es necesario entender al gobierno para entender a la sociedad, doctor? No. Mira, vamos a la pregunta que me hiciste antes, que me parece muy interesante. ¿En qué se diferencia el socialismo sueco, noruego, finlandés con el venezolano? Te voy a sacar los ejemplos que tú acabas de poner hoy en la mañana. Vamos a poner Finlandia. Finlandia tiene el sistema educativo más avanzado del mundo. Los maestros de Finlandia son los mejores pagados del mundo. El sueldo es un sueldo de gente privilegiada. ¿Por qué? Porque a los policías, a los jueces y a los médicos hay que pagarlos y protegerlos. Y la sociedad los debe mimar por la gran labor que desempeñan. Entonces, fíjate, he dicho que en Finlandia, que es un gobierno socialista, la educación es de primero. Tú acabas de mencionar que en las últimas estadísticas que hace Cáritas sobre niños, la desnutrición está en ¿cuánto, César? Bueno, ha bajado en un 8%, o sea, ha aumentado en un 8% la desnutrición de los niños. Y se ha reducido la talla en un porcentaje también parecido, pero no lo tengo aquí ahorita a la mano. Pero ya lo voy a buscar. Eso va a tener indiscutiblemente un efecto sobre ese niño cuando entra en la escuela. Ya ese es un niño que no va a entrar con todas sus capacidades. Fíjate, una cosa contradictoria. Ayer, en una conversación, descubrí, porque no había escuchado, de un proyecto órbita, donde aparecen niños venezolanos que le miden el coeficiente de inteligencia y luego los tratan de ayudar precisamente por su gran capacidad, por su coeficiente de inteligencia. Entonces resulta que hay 160.000 niños que el promedio de su coeficiente de inteligencia sobrepasa los 130. Quiere decir que somos un pueblo de gente talentosa, de gente con posibilidades para hacer lo que quisieran ser, lo que realmente se les brinda la sociedad para desarrollarse y ser un profesional útil, íntegro y moderno, de alta tecnología. Al lado de eso, oye la noticia tan triste de que hay un aumento cada vez más acelerado de niños que no tienen la talla, que no tienen el peso y que indiscutiblemente no consumen las calorías que deberían para tener un desarrollo mental adecuado. Entonces, la diferencia es que en los países estos noruegos, en la Francia de Mitterrand o la España de Felipe González, los niños eran realmente protegidos por el Estado. Protegidos por el Estado. Yo sé de plan, yo sé de escuelas que le han eliminado el plan de comida de esta diaria que da el Estado. Pero existe como plan, existe como misión alimentación a nivel de las escuelas. Sí, el papel aguanta todo, sí existe, indiscutiblemente que existe. Pero preguntemos a las madres cumanesas si se está cumpliendo o no. Lo que te quiero decir es que tú estás desperdiciando la posibilidad de que la educación sea realmente el motor fundamental que cambie la sociedad. No se puede construir una sociedad socialista con gente ignorante. No se puede pretender, mucho menos, conquistar el socialismo. Yo no sé qué es eso, pero según Dietrich, el socialismo, que fue el que le puso socialismo del siglo XXI, oye, con gente mal alimentada,
con gente que no tenga o que tiene una asistencia médica deficiente, que los hospitales no tengan recursos, o que la gente esté pendiente única y exclusivamente de buscar la comida y de conseguir la comida y dónde conseguir el remedio que necesitan. Entonces, dicta mucho de que eso pueda ser llamado un socialismo. De todos modos, ese es mi modo de ver, César. Bueno, lo que pasa es que nosotros acá en esta parte del mundo no conocemos, porque tampoco lo hemos investigado a fondo, el nivel de vida que hay en Noruega o en Suecia, o cuáles son los beneficios que recibe el ciudadano sueco en ese socialismo que está allá. Por el contrario, hemos escuchado a muchos dirigentes políticos venezolanos cuando les plantean la similitud o la posibilidad de imitar aquellos socialismos, decirnos, nosotros no somos suecos. Como también dijeron acá, nosotros no somos cubanos. Entonces, o no somos suizos. O nosotros no somos suizos, como dijo aquel reconocido dirigente político de la Cuarta República. No somos suizos. Pero queremos saber en qué estamos fallando nosotros, qué está ocurriendo en Venezuela para que los planes del gobierno, en vez de ir mejorando, además de la explicación de la guerra económica, estos planes vayan de mal en peor, porque tenemos un plan de alimentación con los comités locales de abastecimiento y producción, pero que de alguna manera es inevitable ver que se trata pues de una campaña política, de un grupo político que está controlando quién come, cuánto come y qué come en cuanto a la sociedad. O sea, eso se ve en otros países socialistas. Bueno, vamos a apartar este socialismo cubano que realmente, de ejemplo, serviría para muy poco. Serviría para no hacer las cosas que han hecho ellos durante tantísimo tiempo, que ahora están de regreso. Es decir, ya el salvavidas que les dio o que les sirvió el presidente Chávez con los 100.000 barriles de petróleo, no es que no sea suficiente, sino que ya el Estado venezolano no se puede permitir ese lujo. Entonces están recurriendo, están en un regreso a la racionalidad, y hay un acercamiento propiciado por el presidente Obama con ayuda del Vaticano, y pronto eso será una isla próspera. El hecho es que Cuba en el 59 era una isla próspera, con gente educada, con una producción realmente significativa. De eso, que yo sepa, lo que queda es pura ideología. Son palabras, palabras y palabras. Si uno se come o va al médico o consigue la medicina con palabras, nosotros en este país estaríamos satisfechos de más, porque se encadenan por lo menos 2 veces al día. Y palabras dan para de sobra. Pero yo creo que un país no se construye con eso. Después del golpe, porque esto sí fue un golpe, de la caída de los precios del petróleo, que nos puso al frente de la realidad, y la realidad siempre nos pone a derecho, siempre nos hace ver lo que no queremos ver. Ya no se puede mantener un país de fantasía con una revolución de fantasía. Y ahora queremos ser un país productivo, lo que siempre hemos tenido que ser, realmente una sociedad productiva. Y que el petróleo pues se haya sembrado, como lo propuso en su tiempo Arturo Uslar-Piet. Que tuviéramos nosotros, como tenemos un parque industrial avanzado, y no tuviéramos que depender en estos momentos de un 90% de importaciones para alimentar al pueblo nuestro. Dígame una cosa, doctor. ¿Qué críticas le haría usted a ese sector de la sociedad que está organizado bajo la forma de partidos políticos? Mira, déjame aclararte lo siguiente: no hay democracia sin partidos políticos. Los partidos políticos tradicionales hicieron un papel extraordinario en una época de Venezuela. Ahora toca renovarlo. Lo que pasa es que en su tiempo no se renovaron los partidos políticos. Realmente no se democratizaron en la medida que tenían que ser.
y no hubo un reemplazo de un nuevo liderazgo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, hubo toda una campaña de la antipolítica, propiciada, y me disculpa, por los medios de comunicación, o apoyada por los medios de comunicación y por una élite del país que hizo posible que la antipolítica dominara el escenario venezolano. Eso nos llevó hasta donde estamos ahora. Bien, pero debo reconocer que a pesar de los 18 años que tiene, a pesar de la tormenta de persecución ideológica en las escuelas, en la ciudad, etcétera, oye, ha habido una lucha democrática importante. Y hay un nuevos partidos en el escenario nacional, para mí, que han hecho un trabajo extraordinario. Y la MUD, que no es un partido político, sino que contiene, o en su seno están 17 partidos políticos, oye, han hecho un trabajo extraordinario. Han hecho una defensa de la democracia, con sus fallas, indiscutiblemente. Doctor, tenemos que irnos a un nuevo corte, pero quería de alguna manera obtener un poco más de información con respecto a la antipolítica. El rechazo que la sociedad venezolana llegó a tener por los partidos políticos, a mi manera de ver, estuvo bien ganada en aquel momento por tantos casos de corrupción, por tantos errores también cometidos en aquella época, que le permitieron a ciertos sectores hablar mal de los políticos y darle tan mala fama a la política, siendo que la política, con la explicación que usted nos va a dar en el próximo segmento, tal vez puede ser la ciencia más noble que pueda ocupar al ser humano. Ya nos vemos, no se vayan, que ya regresamos. Nuevamente con ustedes, en directo por Telesol, la imagen de Sucre, conversando con el doctor Carmelo Haddad, profesor de la Universidad de Oriente, doctor en Sociología Política. Doctor, las críticas a los partidos políticos durante la época en que se entronó la antipolítica en Venezuela, le decía en el segmento anterior que estuvo de alguna manera bien ganada, y los medios de comunicación lo que hacían era reflejar las inclinaciones de la sociedad en aquel momento. En cuanto a la educación, que a través de los medios y a través de las universidades es necesario que nuestra sociedad actual reciba para mejorar su sistema político, ¿cuáles son las fallas que tenemos en el país hoy? ¿Y cuáles son los peligros y las amenazas que tenemos? Mira, vamos a tomar esta parte con calma. Yo no puedo decir, no se puede hacer un análisis de la Cuarta República como un todo, tiene sus periodos. Para la construcción de la democracia, los 3 primeros gobiernos del periodo de la Cuarta República, me refiero al gobierno de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Caldera. Vamos a dejarlo hasta ese punto. Lo que pasa es que ellos hicieron un papel extraordinario. Construyeron la base de la infraestructura para que podamos ser un país en vías de desarrollo. Construyeron las carreteras, los hospitales, las grandes universidades. Una de ellas precisamente es la Universidad de Oriente. Fue un regalo de la democracia naciente al oriente del país. Sobre esto me gustaría alargar un poquitito más el comentario, pero más adelante. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Es que, bueno, el sistema, en vez de mejorar, en vez de corregir los errores, oye, se repitieron muchos errores. Y yo entiendo, porque yo también fui un crítico de la actuación de los partidos políticos para ese entonces. ¿Qué fue lo que? Bueno, nada, no se supo administrar con escasez la abundancia y hubo actos de corrupción muy grandes y decepcionó al pueblo. Ahora debo aclarar, todos esos actos de corrupción juntos no llegan
Eso es una nimiedad comparada con la corrupción desafortunadamente de estos últimos años que hemos vivido en el país. Entonces, ¿qué pasó? Que se crea un clima, porque no se renovó los partidos políticos, no se actualizaron, no se democratizaron internamente. Y, bueno, nos trajo estas aguas turbulentas que padecemos ahora. Usted ha hablado que Cuba viene de regreso ahora, sus relaciones, su restablecimiento de relaciones con Estados Unidos. El ejemplo que China ha dado de que, bueno, hoy por hoy es el país más industrializado del mundo tal vez, el que mayor cantidad de gases de efecto invernadero están arrojando a la atmósfera por el consumo de energía y de petróleo que tienen hoy por hoy. ¿Y cuál es el destino de este socialismo que conocimos en Cuba y en China con respecto al nuestro también en este estado moderno? ¿Es posible que el estado actual desaparezca como tal, como lo conocemos hasta hoy? No, fíjate, de esta experiencia yo estoy segurísimo que vamos a tener grandes ganancias. Que sea un poco difícil verlas ahora, es difícil. Pero de toda esta experiencia se va a construir una Venezuela posible, una Venezuela diferente, una Venezuela productiva y una Venezuela que esté enfocada para solucionar los grandes problemas que tenemos como nación. Fíjate, yo dije que vamos a dejar a un lado lo de Cuba. Cuba está de regreso porque ha sido un fracaso completo económicamente. Cuba ha sido subsidiada por la Unión Soviética y luego por el presidente Chávez. Y Maduro le dio continuidad a esas ayudas. Oye, yo no lo tomaría, ni siquiera, yo no perdería de conversar con ustedes más sobre algo fallido, porque de eso no vamos a aprender nada. De China, ¿qué podemos aprender? China es otra cosa. China, ese capitalismo que no me gusta que sea salvaje, como lo es el de China. China tiene un gobierno del Partido Comunista, de un partido único que es el Partido Comunista. Pero en su producción es muchísimo más salvaje que cualquier capitalismo del mundo, el más salvaje de todos los capitalismos. Pero hoy el capitalismo en China ha sacado a más de 800 millones de habitantes de la pobreza. Y eso no fue gracias al socialismo. Eso fue gracias a que llegaron las grandes industrias, se implantaron en China, China les dio seguridad jurídica y han podido hacer de ese país lo que es ahora la segunda potencia industrial del mundo, con la mayor capacidad para crecer, como estuvo durante tantísimos años, un 8% anual. Pero indiscutiblemente que no se puede comparar, por ejemplo, con los Estados Unidos. ¿Qué tiene de ventaja los Estados Unidos? Bueno, simplemente una educación de calidad. Una educación reconocida mundialmente como la más avanzada del mundo, educación superior. Nosotros no tenemos un Silicon Valley, ni en China están intentando construir las grandes universidades tipo americanas. Pero no podemos negar que ahí están los grandes inventos y están la gran producción, Apple, IBM, etcétera, etcétera, por nombrar solamente dos. Entonces, ¿dónde tenemos nosotros que dirigir la mira? ¿A copiarnos del modelo cubano? ¿A copiarnos de la productividad y del desarrollo chino? Bueno, sí, los chinos son gente trabajadora, muy capaz. Y están formando una élite educada impresionante. Entonces tenemos que copiar de ellos sus logros, su grandeza, no su miseria, no el atraso que todavía sufre una parte de su población, ni tampoco la época que estuvo Mao, que fue una época de hambruna. ¿Por qué fracasó la Unión Soviética? Después que fue el primero que llevó un satélite a la Luna,
Resulta después que Canadá y los Estados Unidos tenían que prácticamente regalarles el trigo o vendérselo a precios subsidiados porque no tenían para comer, pues no tenían, carecían a veces de esos alimentos que son indispensables. No se puede ser desarrollado solamente en armas y cohetes, hay que hacerlo en todo. Volvamos al campo nuestro. No hay posibilidades de transformar la sociedad. Vamos a olvidarnos de esos esquemas de socialismo, capitalismo, etcétera, etcétera. Vamos a ir a la realidad. No hay nada que ponga en su justa dimensión o que enfrente a las sociedades de mejor manera que la realidad. La realidad te aplasta. Hasta ahora, oye, los intentos que hemos hecho por construir una nueva sociedad han fracasado. Entonces, ¿en qué hemos fallado? ¿Por qué no tenemos una sociedad productiva? ¿Por qué no tenemos una educación de calidad? ¿Por qué no tenemos unos hospitales que funcionen? Etcétera. Bueno, porque hemos conducido políticamente muy mal al país y porque hemos derrochado los recursos de una época de oro como nunca la ha habido antes de entrada de divisas por concepto de petróleo. Ahora, ¿todo está perdido? No, que va, de ninguna manera. La Venezuela posible tiene que emerger. La Venezuela productiva, la Venezuela de calidad, la Venezuela de un alto nivel de vida, viene. Eso es imparable. Y de esta experiencia dramática que hemos vivido va a salir una Venezuela productiva, trabajadora, con un proyecto nacional empeñado en apuntalar una educación de calidad. ¿Y quiénes lo van a hacer? ¿Los de la oposición? ¿Los de la MUD? No, no, no. Todos los venezolanos. En ese proyecto cabemos todos. Y por esa Venezuela tenemos que trabajar todos. El liderazgo del partido de gobierno es el que es un liderazgo fracasado, o por lo menos, a lo mejor para algunas cosas han sido exitosos, pero como proyecto país nos ha conducido realmente a sentir dolor de cabeza por la realidad en que estamos viviendo. Ahora, el resto de la gente llana del pueblo, de la gente de a pie, como decimos comúnmente, eso no, con eso es que vamos a construir el país. Con eso, hablándoles claro sobre un país posible, que hay que hacerlo con trabajo, con disciplina. Y sobre todo, yo ahí vuelvo otra vez a la conversación que tuvimos en segmentos anteriores. Tiene que ser una educación de calidad. Sin una educación de calidad no hay transformación societal posible. No hay cambio en la sociedad sin volver a mejorar significativamente la educación. Y esa mejora y ese cambio depende de quién. Porque ahora hablando de las autonomías universitarias, esa autonomía está dada precisamente para la academia, para el crecimiento de la investigación y de la academia. Esa autonomía depende también de un presupuesto justo para las universidades, que hemos visto cómo se ha reducido, cuando ahora incluso ha reducido la matrícula universitaria, por ejemplo, la Universidad de Oriente. Como vemos ahora incluso que la inseguridad del delito ha saqueado prácticamente los espacios universitarios, para hablar de un caso, el caso de la Universidad de Oriente en Cumaná, en Sucre. Oye, me está tocando un punto o un tema que me duele y quiero muchísimo, que es la Universidad de Oriente. Hoy me entero que tú también eres controlador de la universidad, o formas parte de la Contraloría de la universidad. Yo dije antes que la Universidad de Oriente fue un regalo de la democracia para el Oriente. En un futuro, cuando se escriba la historia del Oriente del país, no hay nada que haya pasado por el Oriente más importante que la Universidad de Oriente. La Universidad de Oriente significa un hito en la historia de esta región. Hay un antes y un después de la universidad. Nosotros hemos sembrado de conocimiento y de profesionales el Oriente del país. Cambiamos el mapa humano del Oriente. Oye, y tenemos algo que sentirnos sumamente orgullosos, que nos tocaron de las poblaciones de las universidades autónomas, oye, la gente con menos recursos,
Y esa gente de menos recursos son hoy gente productiva, profesionales en los diferentes campos. Yo me siento tremendamente orgulloso de esa universidad. Esa universidad ha sido en este momento, o está siendo en este momento, muy maltratada, con unos presupuestos recurrentes, deficitarios. Oye, da dolor ir a la universidad y ver el estado en que está la infraestructura, en cómo tienen, bueno, la dotación de laboratorios y la biblioteca, eso no se diga. Además, indiscutiblemente que incide lo que usted apuntó anteriormente, César, que es que hay un saqueo, porque la universidad parece como que no le doliera, que no estuviera doliente, o no hay un cuidado de la infraestructura y de los equipos que tiene la universidad. Y renovarlo es cada día más difícil. Pudiéramos ver eso como un ataque contra la universidad, como ese abandono, déjala que se pudra, déjala que se dañe, no la ayudemos, no la protejamos. Puede ser una política, mejor dicho, puede ser noche. Es una política para que las universidades pierdan la importancia que han tenido. Las universidades autónomas del país son un bastión para la democracia y para el futuro del país. No han podido quebrarlas, no han podido doblegarlas. Las universidades, como tiene que ser, son casas del pensamiento libre, son casas del pensamiento plural, democrático. No debe ser casa de un pensamiento único o de un pensamiento autoritario. La universidad es la casa de la discusión, de la confrontación, de las ideas, del saber. Entonces eso molesta indiscutiblemente al gobierno. Y ahí entonces, claro, no le dan los recursos y no la atienden como tiene que ser. Pero la universidad se va a levantar como el ave del fénix. Yo estoy completamente seguro que en poco tiempo la universidad vuelve a ser lo que es, la casa grande del oriente del país. La educación, el impacto de la educación en esa sociedad que debe encontrar el mejor camino político para su mejor vivir, porque creo que ese es el fin último que debemos todos perseguir, ¿no? Ahora, la universidad, desde un punto de vista informal o formal, puede ayudar a la sociedad a entenderse a sí misma. Oye, indiscutiblemente, César, la universidad tiene que formar parte del liderazgo, porque lo es, del liderazgo pensante. La universidad tiene que estar en todos los proyectos importantes de la región. La universidad tiene que ser un faro de luz para el Oriente, en este caso porque estoy hablando de la Universidad de Oriente. Hay que darle el puesto que se merece y la universidad tiene que conquistarlo cuando lo ha perdido. La universidad tiene que estar, tiene que ser un factor de transformación un poco más eficiente que antes. No, ve lo que pasa. Nosotros sí debo reconocer que cometimos un error. Yo pasé 29 años en la universidad y me siento, como dije, muy orgulloso. Yo todo lo que soy se lo debo a la universidad. Soy muy agradecido a mi universidad y siempre trabajé con lo mejor, con pasión, con entrega, porque siempre he creído que es una misión de primer orden. Nunca pensé que el trabajo nuestro era un trabajo mediano o regular. Siempre un trabajo muy importante y es un trabajo que siempre fue muy reconocido en la comunidad, en el Oriente en general. Ahora, ¿qué pasó? Oye, tú podrás preguntarme, bueno, ¿y qué pasó con esos liderazgos? ¿Dónde están que no se dieron cuenta de dónde estamos cayendo? ¿O dónde caímos? Bueno, es verdad. Nosotros formamos excelentes profesionales. Sembramos el Oriente de excelentes profesionales en todas las áreas. Porque tenemos 5 núcleos, cada uno con especialidades diferentes, para servir cada uno en los estados donde hace vida, ¿verdad? Pero nos olvidamos de algo muy importante. El ser universitario es sobre todo ser ciudadano. Ser ciudadano es ser un venezolano comprometido con su sociedad, comprometido con la transformación de la realidad.
Silvio, eso no es política barata, eso no es que... La universidad no está para hacer dogmas políticos ni ideológicos. La universidad está para abrirse, pero también está para servir. Si nosotros hubiésemos apuntalado en un grado mayor esa formación de ciudadanos, oye, a lo mejor no, esto no hubiese durado 18 años, a lo mejor no hubiéramos permitido una relación indefinida, porque los ciudadanos sabemos exigir nuestros derechos, porque sabemos cumplir con nuestros deberes. Bueno, profesor, llegamos al final del programa, pero no se puede ir sin decirnos proféticamente. Ya nos dijo que vamos hacia un país mejor, hacia un país productivo, una Venezuela que se va a levantar de la experiencia que acaba de vivir y de la situación que estamos viviendo. ¿Quién va a hacer eso? Usted dice que lo vamos a hacer con ese trabajador que nos está viendo, con esa persona que está allí pendiente de lo que estamos diciendo nosotros. Pero, ¿en cuánto tiempo? Oye, ¿qué necesitaremos nosotros hacer para que eso sea lo más pronto posible? Bueno, lo último te lo podría contestar. Lo primero, me van a perdonar mis queridos amigos, pero yo no soy un profeta, ni soy un visionario, ni un brujo, ni nada de eso que se parezca. Soy un estudioso de la realidad social, soy un sociólogo. Yo lo que creo que hay condiciones objetivas para que la transformación sea pronto. ¿Cuándo? No sé. No lo puedo contestar porque sería una ligereza. Todo depende de nosotros. Todo depende del empeño ciudadano que tengamos. Todo depende de todos. Que todos empujemos ese barco que se llama País Venezuela hacia aguas cristalinas, claras y con visión de futuro. Yo creo en el futuro, yo creo en este país. Este es un gran país, con gente maravillosa. Todo lo que ustedes me están viendo son gente maravillosa, gente responsable, trabajadora, gente que lo que necesita es ayuda para surgir, para consolidarse, para hacer trabajos mejores, para ser más productivos, para ser cada vez mejor ciudadanos. Si somos buenos ciudadanos, este periodo de transición va a durar poco. Todo depende de nosotros. Bueno, llegamos al final del programa. Les damos las gracias a todos ustedes por estar allí, fielmente como siempre, y les pedimos a Dios que los bendiga grande y ricamente. Dios les bendiga.